Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, obviamente todos los hijos han sido participantes, no para nosotros, pero dice, entonces el que desprecia la disciplina, entonces las personas son como bastardos. Bastardo es alguien que no tiene padre y no son tratados como hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos se refieren a nuestros padres. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, que es Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso. La disciplina del Señor es para provecho para nosotros, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento que se está efectuando, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en la disciplina se han ejercitado. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos amados todos, a la casa del Señor. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu, hermanos, vamos a continuar aprendiendo del proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra, en todos sus hijos. Dios, nuestro Padre, God our Father nos ama mucho. loves us much. Y por eso es que la palabra dice aquí This is why the word says que para que nosotros como hijos that so that we as children seamos restaurados, be restored, necesitamos ser disciplinados. we need to be disciplined. La disciplina, hermanos míos, Discipline, brethren, muchas veces las Many personas no times les gusta, people don't like it, pero es necesaria. but it's necessary. Ninguna persona, si hablamos de un No árbol person, if we're talking about a tree que está creciendo that is growing torcido, desviado, crooked, si el dueño del árbol if the owner of the tree no toma tiempo doesn't take y lo time endereza and make it en el straight, momento que está viendo in que the está moment that he yendo sees torcido, that is growing crooked, ese árbol terminará that tree will end up torcido. crooked. ¿El responsable The one es el responsible árbol is the tree o es el dueño del or árbol? the owner of the tree. ¿Por qué se torció el árbol? Why did the tree get crooked? Porque el dueño no Because lo the owner enderezó did not make it straight cuando vio que se when he empezó a saw torcer. that it began to get crooked. Nosotros como hijos de Dios We as children of God también somos así. also are like Nosotros this. tenemos, nuestra vida es We así. have our life like this. Desarrollamos acciones We develop actions y nosotros no conocemos toda la verdad. and we don't know all the truth. ¿Y cómo hace Dios How does God do? cuando Él nota que nosotros empezamos a desviarnos, When he notices we begin to get crooked, apartándonos de su voluntad? separating us from Él his tiene que will, actuar. he has to Y la act, manera que lo hace and the way he does it es instrucción. is instruction. La disciplina incluye 3 Discipline pasos. includes 3 steps. Si esos 3 pasos no If están, those 3 steps are not la there, disciplina está mal the aplicada. discipline is wrongly applied. Para disciplinar algo o To a discipline alguien, something or lo someone, primero que debe aparecer the first thing es that has to la appear instrucción is correcta. instruction, correct instruction. Primero la instrucción, First instruction, la verdad. the truth. No quiero enderezar algo con mentiras. Don't try to fix something with lies.
Tiene que usar la You verdad. have to use truth. Segundo, esa es la Second, instrucción. That's the instruction. Le dice lo que debe It hacer tells you what you have to do para que avance so that you advance en lo que usted como in what you Padre, as a father, como santificador as the one that sanctifies, le va a dar la dirección. you will give direction. Por ende le tiene que decir la verdad. Therefore, you have to say Segundo, the truth. Second, Como es una persona que Since it's a el hijo person, es una persona, nosotros como hijos de Dios we as children of no God, tenemos toda la luz. we don't have all the light. Vamos a seguir actuando We continue acting. y en la medida que actuemos In the measure we act, vamos a mostrar acciones incorrectas. we show incorrect actions. Las acciones incorrectas surgen Incorrect actions de la come from información incorrecta que the tenemos. incorrect information we have. Todas las acciones All the incorrectas actions that que are surgen, incorrect that come surgen out, de una información they come incorrecta from que no es la verdad. incorrect information that's not the Por truth. eso surgen esas This is acciones. why those ¿Qué actions come necesita? out. What do they Si need? ya es hijo, If they're ser children, amonestado. to be warned, Se le recuerda, esto es así, así to y be así. reminded, this is like this, like this, and like this. En ese momento la In that persona moment, generalmente the tiende a person generally enojarse. tends to get angry. Es lo natural It's en the la carne, la natural persona thing se in the enoja. flesh, the person gets angry. ¿Qué hacer? What to do? No tiemble. Don't Usted tremble. dé la verdad. You give the truth. La verdad liberta. The truth sets free. Y una vez que se expone la And verdad, once the truth is exposed, el tercer paso the es, third step is, en el segundo paso le dice, si the second sigues step, if you haciendo continue esto, doing this, you voy a say, tener I que will have to corregirte. correct. Corregir To correct es enderezar algo ya is to torcido. fix something that's already crooked. Una persona no se endereza solo, A person does not get right by themselves. se enderezan por que They alguien get los right because endereza. someone helps them. Así que hermanos míos, Therefore, brethren, el enderezamiento the straightening duele, hurts, pero es el último paso but it's the last step para santificar una to vida. sanctify a life. Si el creyente If the believer no aprende estos pasos, doesn't learn these steps, no será they santificado. will not be sanctified. Y si no es santificado, If they're not sanctified, son tratados como they're bastardos. treated as fatherless. Hay mucha gente que ha recibido a There's many Jesucristo, people that have received the Lord, pero viven como que no but they tienen live padre, as if they didn't have a father, haciendo lo que doing quieren. what they want. A mí nadie me manda. Nobody tells Yo me puedo what to hacer y do. deshacer. I can do and undo. No tiene padre. They don't have a father. Por eso está así, This is por why eso they're vive like así. this, and this is why they live like this. Es una desgracia It's a disgrace no tener padre, not to have a father porque no se corrigen because they're not corrected. los hijos. The children. Por eso, hermano mío, This is why, la brethren, disciplina es una bendición discipline is a blessing que Dios le comparte a that sus God hijos. shares to His children. Sin disciplina no hay santificación. Without discipline, there's no sanctification. Santificación significa Sanctification meaning apartarnos de la maldad que pudiéramos from the tener. evil that we could have. Cualquier cosa que nos Anything hace hacer lo malo, that makes us do wrong, Dios tiene que actuar como God padre. has to act as our Father. Por eso que la palabra de Dios no This is es, why the Word of God is not así, like this. no se tuerce. It doesn't get crooked. La palabra no se The tuerce, Word does not get crooked. es eterna It's eternal. y con ella And with it, aprieta a todos. it tightens everybody. Ahora, Now, ese proceso de that santificación process of sanctification es un proceso, mis is a amados, process, brethren. que es para todo el creyente, It's for all believers, pero no todos lo quieren. but not everybody wants it. Hay tres tipos There's de three types personas of en este people mundo in this world, para que pueda hablar sobre esto. so I can speak of Hay this. la gente que no quiere a Dios, The que no people that conoce a don't Dios. want God, Ellos don't know viven God, they sin live Dios. without God. Pero hay otro But there's grupo another group
que es creyente, that is a believer, pero que también no also, le agrada la disciplina. they don't like discipline. Ese es el cuerpo de That's the Cristo. body of Christ. Y hay una pequeña porción And there's a small portion que es la costilla, que es la esposa. that is the bride. La esposa es la Bride única is the only que one tiene que that has to santificarse sanctify o no themselves, tendrá bodas. or they will not have the wedding. Solo la esposa Only the bride puede pagar el precio can pay the price porque ama a because Jesús. they love Jesus. Solo el que ama Only the one puede that loves pagar el can precio. pay the price. Solamente ellos. Only them. El precio es alto, The price is high, pero es digno. but is worthy Porque la esposa because the bride es elevada is elevated en su espíritu, in their spirit, pisando aquí la tierra, stepping on pero en earth, su but mentalidad, in their mentality, en su alma, in their soul, en sus deseos, in their en desires, sus actos, in their es actions. elevada It's a la elevated naturaleza de in Jesús. the nature of Christ. Actúa como si fuera, They act como as if actuara they Jesús were en la tierra, Jesus on earth, como si fuera Jesús as if actuando. it was Jesus acting. Eso es lo que le sucede a una vida That's what disciplinada. happens to a life that is disciplined. La disciplina Discipline, esa información that information que nos da es tan firme, that gives it is so firm, es tan sólida, is so solid, que la persona cuando se that the ejercita en ello person, when they're exercised in se it, convierte igual they become like que la palabra. the word. Se hace sólido, They become solid. tiene convicciones They have firmes, convictions firm. no se mueve They por don't sus move by their emociones, emotions, sino por lo que dice la but by what palabra. the word of God says. Y cuando eso sucede, And when this la happens, vida, la actitud the de las life, the personas attitude of se ve una the actitud people, you see a preciosa. precious attitude. Se ve como que fuera algo You see extraño. like it's Como something una different. persona How can a que person habita en medio de that tanta dwells maldad among puede ser so much así? evil can be like this? Es porque esa vida It's because that life ama a Jesús loves Jesus y ama su palabra. and loves His word. Por eso, hermano mío, This is why, brethren, las personas pueden llegar a esa the people santificación. can have the sanctification. ¿Quién es el que hace la Who santificación? is it that does the El sanctification? Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Quién va a entregar a la esposa? Who will give the El wife? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Por eso Dios This is why God puso al Espíritu Santo put the morando en Holy nosotros. Spirit dwelling in us. El Espíritu Santo es el sello de The Holy garantía Spirit is the que seal Dios of dijo, guarantee that God said, como amaste a mi hijo, because you loved my lo son, aceptaste, you te accepted doy mi him. espíritu, I give you my te spirit. prometo. I es promise la promesa you. de Dios, It's te the prometo promise of que te God. voy a cumplir todo lo que te he I dicho. promise you that I will fulfill everything I've told El you. Espíritu está en The nosotros. Holy Spirit is in us. Ahora, ¿cómo tratamos Now, how nosotros al do Espíritu? we treat the Holy Spirit? Porque el que hace la obra en Because the nosotros one es that el does the Espíritu work in Santo. us is the Holy Spirit. ¿Con qué la hace? What does He do Con it su with? palabra. With His word. El Espíritu Santo no The usa Holy otra Spirit cosa does not que use solo any la other palabra de thing, only Dios the word of God para transformar to transform a una vida a desordenada, life that is disorderly llevarla al orden. and take him to order. ¿Se acuerda de Génesis You remember 1:1? Genesis 1:1 Dice, says, en el principio, in the beginning, léalo conmigo. Se lo leo. Génesis 1:1. Mire, hermanos, el Genesis 1:1. principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el 2. Y la Sí. tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo están nuestras vidas cuando how venimos are a our Jesús? lives when we come to Jesus? Desordenadas y vacías de Disorderly Dios. and empty of God. ¿Era feliz usted? Were you happy? No. No. Nadie es feliz. No one is happy. Así estábamos. This is how we were. La tierra estaba The mi earth, your cuerpo, body, my vida, body. desordenado y vacío, Disorderly life and empty. vacío de Dios. Y Empty luego of dice, God. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué son las tinieblas? What are the darkness? Las obras
the works inmundas that are filthy, en las cuales in nosotros which andábamos. we dwell, Oscuridad. darkness, Ahí habitábamos. we dwelt there, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hace muchos años. years ago, En mis sueños cuando era in niño, my dreams when I was a kid, yo tenía pesadillas. I had nightmares. Y esas pesadillas eran And una those de estas. nightmares, Yo me veía cayendo en mi sueño. I saw myself falling. Hermano mío, no sé qué edad, I don't know what age, 7, 8 años, 7, 8 years old, o menos, no sé. or less, I don't know. Pero me veía en mis sueños But in my dream, cuando yo estaba cayendo, I saw myself cayendo, falling cayendo en un lugar donde no había falling fondo. into a place Y yo me veía with no end. cayendo y despertaba And gritando, I would wake up asustado. shouting, scared. ¿Qué estaba pasando? What was happening? Cayendo en ese abismo de Falling into that vacío, abyss vacío of de Dios. emptiness, empty of ¿Por God. qué? But why? Mis padres no My conocían la parents did palabra. not know the word of God. Nos enseñaron religión. They taught us religion. Ellos no leían. They didn't read. Ellos no buscaban a They didn't Dios. seek the Lord. Nos transmitían las They costumbres de transmitted to us ellos. their Nos enseñaron a customs. adorar cosas que no son They taught us Dios. to worship things that are not God. Nos estaban haciendo caer en un They were vacío. making us fall into an abyss. Y así fue mi infancia. And this is how my childhood was. Yo creía que eso I era believed Dios. that was God. Me postraba ante I eso. bowed before them. Besaba esas I kissed cosas those things. porque pensaba because que I eran thought Dios. they were God. Por falta de For palabra. lack of word of God. Sigue diciendo el Señor. The Lord continues saying, Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi pregunta es, ¿dónde se my mueve el question is, Espíritu? where is it the Holy Spirit ¿Dónde moves? trabaja el Where Espíritu does the Santo? Holy Spirit work? Donde hay palabra. Where there is word. En una vida donde no hay In a palabra, life no where hay there's no trabajo word del of God, Espíritu there's no work Santo. of the Holy Spirit. Hay religiosidad. There's religion. Es que yo pienso, es I que tal think, vez, es que maybe, no, tal vez. No, maybe. Tienes que estar You seguro. have to be assured. Tienes que estar You seguro have to be assured. que verdaderamente that estás truthfully tomando you decisiones are por la taking palabra. decisions based on the word Y of el God. Espíritu Santo And va a the hacer la Holy obra. Spirit will do the work. Pero si es por tus But if it's opiniones, by your opinions, no hay nada, hay there's vacío. nothing, there's emptiness. El Espíritu se mueve The en Holy la Spirit palabra. moves in the word. Y ahí es donde Él trabaja. And that's where He Él works. usa la palabra de He uses Dios. the word of Una God. vida sin A palabra life without a word se queda en tinieblas is rápido. in darkness soon. Caen en tinieblas They fall rápido. into darkness soon. Porque el Espíritu no Because trabaja. the Spirit is not working. El Espíritu no lo The santifica. Spirit is not sanctifying Una vida sin them. palabra no A life puede ser without word of santificada. God cannot be sanctified. ¿Cómo se santifica, How hermano, can si they no be sabe qué hacer? sanctified if they don't know what to do? ¿Cómo se aparta de la How maldad can si they ni siquiera separate sabe que es from malo? evil if they don't even know it's bad? No puede, no debiera They shouldn't nadie vivir live sin la palabra. without the word. En Colosenses dice Colossians says, que la palabra de Dios word of God habite en abundancia en dwell vosotros. abundantly in you. Cuando hay mucha When palabra, there's much word, el Espíritu Santo the se Holy mueve, Spirit hermano mío. moves, brethren. Te guía, te enseña, te Guides capacita, you, te revela, teaches you, reveals to te potencia, makes you te strong, transforma. transforms you. Pero una vida sin But a palabra life es un without caos. word, it's chaos. Génesis 1:2 Genesis es un 1:2, caos. it's chaos. Una vida sin A life palabra. without word of God. Y aún creyentes, Even believers, caos, chaos, en oscuridad, in darkness, por falta de palabra for de lack of Dios. word of God. Hermano mío, Brethren, sin el Espíritu Santo, without the Holy Spirit, ninguna vida, no life, aunque usted sea un cristiano, even though you're a believer, va a ser próspero o will be prosperado. prospered. Y voy a hablar de eso más And I will adelante. speak about this later. La gente prospera People prosper económicamente aunque no tengan a Dios. economically, even if they don't have God. Pero tú nunca vas a hacer un billete de 100, But you will never be in a $100 bill, aunque tengas muchos de esos. even if you have many of Nunca se those. quitará lo corrupto The corruption o lo will never inmundo que come puedes out contener with en the tu interior filthiness that you por tener continue mucho inside dinero. for having much money. Lo inmundo se The quita filthiness is removed con la palabra with the word of y por God sumisión and al by Espíritu. submission to the Holy Spirit. Eso
that no lo puedes comprar. you cannot buy. O lo obedeces Either you o obey no lo it tendrás. or you will not have it. Eso es así. This is like this. Dios, mis hermanos, God, brethren, nos invita. invites us. Yo no sé cómo o I qué don't palabras know usar. what words to use. Que Dios te diga, That God tells ¿quieres you, tener mi you want to naturaleza? have my nature. Y la persona dice, no, yo The prefiero person says, esta. no, I prefer this one. Es una locura. That's a crazy thing. Pero acontece But it happens cuando uno no tiene when entendimiento. we don't have understanding. Nuestras almas están Our ciegas. souls Y las personas se van tras aquello. and the people go after it. Es una guerra, It's a war, pero hay que ganarla. but we have to win it. El Espíritu Santo, hermanos míos, The Holy Spirit, me mostró brethren, una visión y quiero showed me a platicársela. vision. I want to tell it to you. Y después, And after, ojalá que podamos interpretarla. hopefully we can interpret it. Te la voy a leer tal como la vi y I will la read traté it de to escribir. Vi que me subía a un barco I saw I un went to a barco raro. boat. Yo sabía que era un barco I knew it was a grande, boat. grande, tan lejos como no sé hasta dónde, no la So veía al big, fin. I couldn't see the end of it. Pero yo estaba sobre, I was como si fuera un over tanque it, de as if los it was 18-wheelers, un tanque an que 18-wheeler transporta tank. gasolina. a gasoline Yo tank. estaba sobre I eso, was above it. pero flotaba estaban. I floated it. Y estaban trabajando And they were en el working mar, dentro in del the mar, sea, haciendo como un freeway making like a y freeway metiendo postes de concreto muy and putting concrete pesados. posts extremely heavy. Y tenía que haber una And coordinación there should be entre such las personas que coordination estaban levantando among the people lifting y otros and dirigiendo others directing y otros and others haciendo otra actividad. doing other activities. Unos estaban en lo más alto, Some were at the estaban highest tocando point. la parte de They arriba were de ese touching poste. the top Otros of estaban the al lado post. para ver arriba y Others ver were abajo. on the side to Y see yo estaba up and abajo, down. I was at the en bottom. la parte de abajo. In the bottom. Y entonces ellos coordinaban aquel coordinated y, that one, tenían that que- one. y teníamos que movernos al mismo tiempo, And we all had to move at the same time. a un tiempo perfecto, At a coordinado perfect time, perfectamente. coordinated perfectly. Porque la no coordinación Because the sería lack una of desgracia. coordination would be a disgrace. Se vuelve una desgracia, un It becomes peligro. a disgrace, Si alguien suelta a antes de danger if tiempo, someone lets go puede before, destruir a los it otros. can destroy the others. O la cosa ir a dar a otro lado. Or the thing end up somewhere else. Y se hizo. And we did it. Y cuando se hizo, se terminó esa tarea en ese When that lugar. job was done, Yo no sé por qué estaba ahí. I don't know why I was there. Y cuando se termina de hacer eso, And when that ends, supuse, y I así fue, supposed, and it was, que iban a mover todo that they eso. were going to move it all. Entonces, cuando se empieza a mover Then as ese it begins barco, to move that boat, en mi mente pensé in que my se iba a mind, mover I en la thought dirección that it que was yo going to move pensé. in the direction I thought. Y cuando se empieza a mover, When it begins to sí, move, iba en la dirección que yo pensaba. it was in the direction Y I de thought. repente empieza a hacer así. Suddenly it begins to turn. A tornarse al To revés. turn, O sea, cambiar totalmente de la dirección. change direction. Yo tenía completely. confianza que se I had moviera hacia allá trust porque iba hacia that la it was orilla. going that way because it was Yo going quería to estar the cerca de la shore. tierra. I wanted to be close to earth. Pero cuando cambió de dirección But when it changed y se direction volvió hacia, and it hacia lo turned que es el mar, to the sea, tuve temor, I was afraid, mucho temor. much fear. Y en ese momento, And in y that ese barco moment, no se, hermano, boat, no se para. It doesn't stop. Iba hacia allá It was y yo iba there, sobre esa cosa and I arriba. was above Me it. desesperé I got y desperate. busqué a alguien que And I estuviera por looked for ahí. someone. Le dije, And I said, yo no quería ir hacia allá I donde didn't estaba wanna yendo el go barco. over there where the Yo boat sabía was que iba a going. lo profundo I knew del it was mar. going to the deep of the sea. Iban a trabajar allá, pero They yo were estaba gonna work asustado. over there, but I was scared. Y de repente estaban unas Suddenly, personas, le some dije, people were there. ¿me puedo ir con I said, ustedes? can I go with you? Me miró, He saw me. pero hermano, Brethren, cuando Dios quiere hacer algo, when God wants me to miró, do dijo, si something, He quieres, saw me and said, if you want to, porque ellos estaban en su misión, because they were in their mission, en la misión que in the ellos mission tenían, that they had, pero no era la misión but it mía. wasn't my mission. Yo no quería ir a I la didn't mía, pero yo want no to go sabía que to tenía mine, que ir, but I didn't solo know tenía that I miedo. had to go. I was Y just de repente afraid. Suddenly, me bajé de ese barco I went down from the boat y me fui con esta gente. and I went with these people. Hermano,
Brethren, Eran unas aguas tan bellas. it was such beautiful waters, Unas aguas azules. blue waters, Azules, hermano. blue waters, Preciosas aguas. precious, Abundantes aguas. abundant waters. Era una delicia estar It dentro was de a ellas. delight to be inside them. Se me quitó el miedo. The fear was gone. Pasó un poco el tiempo. Yo esperaba que se diera el tiempo porque ellos se fueran para que me llevaran a tierra. Was waiting for them to take me ashore. No llegó el momento. The Cuando me moment vi, didn't arrive. iba otra vez When I dentro saw del me, barco. I was inside the boat again. El barco se metió hasta lo And the profundo boat del mar. went to the deepest of Y the cuando sea. llegó allá, And when it arrived, ya no estaba sobre, estaba dentro del I barco. wasn't over the boat. I was inside the boat now. Y no había mucha gente. And there weren't many people. Y todo lo que eran paredes de ese And barco all the walls of that eran de un boat plástico were especial. special plastic. Un plástico que no A se plastic destruía that is y que not no se destroyed manchaba con nada. and that cannot be stained with Nada lo anything. manchaba. Nothing stained it. Todo era nuevo, todo no se Everything deterioraba was new. It nada. didn't deteriorate. Aunque era un ambiente precioso, Even though it was a beautiful, las personas que estaban ahí de repente the empezaron a people that were desesperarse, there began to get desperate, empezaron a angustiarse. began to become anguished. Y le dije yo a ellos, And I told them, pero si tú viniste a trabajar but porque if you querías came to dinero, work because you wanted money, pues ahora tienes, mira, ni lo estás gastando, look, now you're not te even están pagando, spending ahora your vas a tener money, mucho they're dinero, vas a paying. ser rico, ¿no? You're Eso going to have querías. much money, you're going to be wealthy, right? That's what you Ni wanted. tienes que gastarlo, ni You don't tienes have dónde to spend gastarlo, it. te vas a You hacer don't have rico. anywhere to spend it. You're going to become wealthy. Ya no querían eso, They didn't want that anymore. ya no querían eso. They didn't want that anymore. ¿No se supone que es por eso fueron? Supposedly, isn't it? That's why they Mira, went. ya no querían. Look, they didn't want it. Entonces, ¿qué querían? Then what did they want? Lo que querían What they wanted era dinero, was the money. pero ir a gastarlo allá But go afuera, and spend it outside. donde hay dónde o con quién gastarlo. Where there is what Ahí no había and when. inmundicia, hermano, You y can no podían spend it. gastarlo en eso. There was no filthiness Se there. sentían They fuera couldn't de spend it lugar. there. They felt out of place. Dije, I said, tienes que aprender una you cosa. have to learn one thing. Y vas a tener que aprender You're going to have to learn a invertir en tu to persona. invest in your person. Ya invertiste demasiado para You've invested destruirte. much to destroy yourself. Ya gastaste parte de tu You vida, spent part of your de tu life, inteligencia. your intelligence, Es que es bien y la has usado para tu propia for destrucción. your own destruction. Y como no tienes capacidad And de since you don't have administrar the esas capacity to bondades, administer, Dios ha tenido que hacer esto. God has to do this Porque no eres capaz because you're not de ser capable fiel to be con faithful las cosas que Dios te ha with the dado. things that Las God gives to inviertes you. mal. You invest them incorrectly. Y si Él te dejara así, And if He allowed you like nunca te that, you would enderezarías. never get right. Nunca. Never. Serías como un bastardo. You would be like a fatherless, Sin forma. without form, Sin padre. without father, Alguien que hace lo que someone quiere. that does whatever they want. Dije, tienen que aprender I said you have to learn a invertir. to invest. Ahora ya tu dinero no Now sirve your aquí. money is worthless here. Vas a tener que aprender a valorar You're going to have to learn La to palabra. value the word. la palabra, The word. apreciarla tanto Appreciate it so much e invertirla en and tu ser, invest it in your being porque tú has querido, because you have ni wanted. sabes lo que quieres. You don't even know what you want. Pero la palabra But the word, la vas a tener que aprender a you will valorar have to learn tanto to value it so much y hacerla que se invierta en ti and make it to be invested de in manera you que te in vivifique, such a way that it makes you alive. porque tu vida todavía está en la Because your life miseria. is still in the misery. Todavía hay mucha There's still desobediencia. much disobedience. Dios, demasiada desobediencia. Too much disobedience. Por eso la This santificación is se why tarda tanto. sanctification takes so long. Dios nos dice una vez, nos dice God dos tells veces, us one, muchas two, veces. three, many times. Y nos habla de eso And He mismo. speaks of this.
Ayer cuando oraba, Yesterday as I prayed, el Señor me dijo esto, the hermano. Holy Spirit said this. Tienen que aprender a You have to tomar learn decisiones. to make decisions. Tienes que aprender a You decidir have to una learn to vez decide once. y no estar decidiendo a cada rato And por lo not have to mismo. decide constantly for the same thing. Solo una vez. Only once. Una persona cuando decide A una person, when they vez decide once, y lo decide and en they serio, decide it for está real, arreglado, hermano. it's fixed. Pero una vida que But decide a life ahorita that y luego decides vuelve now and then sobre eso later mismo, decides about the same thing, nunca terminas de they never arreglar end nada, hermano. fixing anything. ¿A dónde va con una Where vida are they así? going with a life like this? ¿A la desesperación? To desperation, ¿Al enojo? to anger. Así que estas gentes estaban así Therefore, these people were like this. y les tienen que aprender a valorar la They palabra. have to learn to value the word. Solo la palabra te Only puede the word prosperar. can prosper you. Porque escrito está, Because it is written, no solo de pan vive not el only by hombre, bread will sino man de live, toda but palabra que sale de la boca de Dios. from the word that comes out ¿Qué of the mouth of necesitas? God. What do you need? Tú y yo decimos You and dinero. I say money. Es un error. It's a mistake. Lo que What necesitamos we need, todos everyone, es palabra de is Dios. word of God. La palabra de Dios The es lo word que of yo God necesito. is what I need. Sin la palabra nadie Without prospera. it, no one prospers. Oiga bien. Listen En well. Génesis dice Genesis says que el Espíritu se mueve that sobre the las Spirit aguas y que moves estaba over the vacío y un waters. caos en nuestra It was vida. empty, a chaos in our ¿Cómo life. puede prosperar How Dios can nuestra God vida sin su prosper our palabra? life without His word? Puede. He can't. Entonces tenemos que Therefore, trabajar por las we cosas need to work temporales. for Sí. the things that are temporal, yes. Jesús dijo, Jesus said, trabajen por la work comida for the food que a vida eterna that permanece. eternal life brings to you. Trabajen It también por lo remains. otro. Work also for the rest. Pero hermano mío, si But conquistáramos todo el brethren, if we mundo, conquer the whole world, las cosas materiales, material things, y no nos limpiamos, but we don't cleanse ourselves, aún estando en Cristo, even being in Christ, viviendo esa manera de vivir sucia, that filthy way of life, no se me ofenda, mi don't get amado, offended, brethren. pero no vale la pena vivir. But it's worthless to live like that. No vale la pena vivir It's inmundo worthless to live teniendo a Dios filthy, con nosotros. having God with us. ¿Para qué vivir? What live for? Hay un reto, There's a hay un challenge. reto para There's a todos challenge for nosotros. all of us Adquirir la naturaleza to de Dios. acquire the nature of God. No importa tu edad. It doesn't matter your age. Adquirir la naturaleza Acquire de the Dios nature of God, quiere decir obedecerlo. meaning obeying Him. No importa Doesn't cuánto nos matter cueste how long, o cuánto nos duela. how expensive it is, or how much it hurts. El reto es obedecer. The challenge is to obey. Cuando obedecemos, When we obey, prosperamos. we prosper. Cuando desobedecemos, When we disobey, nos degeneramos. we degenerate. Por eso ves diferentes This is why conductas you en see los different creyentes. conducts in believers. Los que obedecen The ones that prosperan. obey, they prosper. Tú ves que cambia su You see their vocabulario. vocabulary Tú ves que changes. cambian sus You see their acciones. actions Tú ves que su change. conducta You es see their mejor. conduct Tú is los better. ves You see them prosperar. prosper. Pero el inmundo no But the prospera. filthy one doesn't prosper. No prospera. They don't prosper. Habla igual. They speak the same. Como cuando estaba allá As afuera. if when they were outside, Maldice con tanta they facilidad curse with y such ni siente easiness and they cosquillas. don't even feel anything. Está degenerado. They're degenerated. Por eso maldice. This is why they curse. No tiene la forma de They don't have the Dios. form of God. Tiene otra forma They have other form que no es la de Dios. that is not God's. No está santificado. They're not sanctified. Hermanos amados, And brethren,
Cuando estaba ahí adentro, when I was inside, yo sabía que no podíamos salir. I knew that we couldn't get out. Pero esta es la interpretación que yo entiendo. This is the interpretation I understand. Les dije a ellos I told them, y a nosotros ahora, and to us as well, no nos quejemos de lo que Dios está haciendo let's para not complain santificar. of what God is doing to todo nuestro ser. sanctify our whole being. No nos quejemos. Let's not complain. Si no lo puedes entender If you ahora, can't understand it today, por lo menos sea humilde y at del least Señor, be humble me and duele, say, pero lo Lord, acepto, it hurts, but I accept, para que la palabra se pueda so that the implantar. word can be implanted. Dice, Dios quiere restaurar todo nuestro ser God y a wants to llevarlo a restore la all our being and take us irreprensibilidad. To be irrepressible. Ese es el trabajo del This is Espíritu the Santo. work of the Holy El Espíritu Spirit. Santo no va a The entregar Holy una Spirit will esposa not give a bride sin forma. without a form. Una vida, un creyente In que life, a believer pretende ser la that esposa y no pretends to be perdona, the bride that doesn't forgive, está descalificado, pero they're así, hermano. disqualified so fast. Alguien que es Someone tan violento e that is so iracundo por nada, violent and angry for nothing, disqualified. esa no es la naturaleza de That is Dios. not the nature of God. Por eso es que una costilla es This tan is poca, why this is so little. porque es muy caro. Because it's so expensive. Ahí no puedes hacer lo que tú You quieres. can't do what you want. O haces lo que él You dice either do what he o says automáticamente or es removido. automatically it's disqualified. Por eso mucho This creyente is why many prefiere believers irse prefers así to o go vivir like así that, sin or live like this responsabilidad, without responsibility. vivir sin Live esforzarse, without llevar la strengthening vida themselves. Take life cómoda, hermano, comfortable, sin brethren. compromiso con No Dios. compromise Puedo with God. maldecir, puedo hacer They can aquí, puedo curse, hacer they can allá, do this, they y can do that, and vivo bien. I live well. Viven deformados, They live deformed, sin la forma de without the Dios, form of God, sin la santificación. without sanctification. No serán la esposa. They will not be the bride. La The santificación sanctification es para la esposa. is for the bride. Por eso dice que This is duele. why it says that it hurts. Por eso dice Dios que This duele. is why God says that it Pero los que hurts. se ejercitan But en the ello ones that exercise in it, después traerán frutos apacibles de they will justicia. have beautiful Hermanos, se fruits of verán justice. preciosas They las will look personas precious, the actuando lives, acting correctamente. correctly. Aunque todo el mundo esté Even if the degenerado, whole world van a is actuar degenerated, they will correctamente. act correctly. Eso es maravilloso, This is hermano. marvelous, brethren. Ahora mire, hermano mío, Now look, brethren. esta es lo que yo pienso y creo que es lo que el Señor me muestra. This is what I believe ¿Cuál the es la Lord showed me. interpretación de la visión que The el Señor me interpretation mostró? of the vision the Lord showed me. El Espíritu Santo, The mis Holy hermanos Spirit, amados, brethren, es el que nos está guiando a is the donde Él one quiere guiding us to where He tenernos. wants to have us. ¿Por qué me guió a lo Why did He profundo del guide mar? me to the deepest of the sea? Porque ese es el único Because lugar that's donde the hay only abundancia place de agua. where there's abundance of water. La esposa no puede The estar bride seca cannot teniendo be sed. dry or being La gente que thirsty. vive en el The desierto people se that mueren live de in the sed desert, they y se die desesperan, by desobedecen a Dios, thirst. They hasta disobey maldicen a God. Dios They even curse God por no tener for not suficiente having agua. enough water. El Espíritu tiene The que Holy llevar a la Spirit esposa has to a la take the bride abundancia to de the la palabra. abundance of water. Dios no perfecciona a God nadie doesn't sin la perfect abundancia. anyone with the Tú no lack of necesitas solo abundance. una palabra. You don't need just one word. Necesitas una horita, You need al one ratito now, necesitas otra, y later siempre el another, Espíritu and Santo always te va a the estar Holy trabajando. Spirit is working No te with va a you. dejar así, He will not leave porque you Él like tiene que that, terminar la because obra. He has to finish the work. porque su misión Because His mission es presentar a la is to iglesia present the bride sin mancha. without blame, Sin mancha significa without sin blame, meaning maldad, without evil, sin pecado, without sin, sin mancha y sin without blame and contaminación. without contamination. ¿Tú entiendes esa You responsabilidad del understand that Espíritu responsibility que Él of the tiene Holy para con Spirit that He Dios? has
towards God, de llevarnos a ese nivel, take us to that ¿qué level, debemos hacer? what must we do? Entender y dejarnos Understand and allow ourselves que nos lleve a donde Él that quiere He takes us tenernos. where He wants to take us. No leamos la Biblia Let's not just read the cada 8 Bible días, mis every hermanos. 8 days, brethren. Por favor, no haga Please eso. don't do that. Lea y lea con Read ganas. and read much. ¿A dónde nos está llevando el Espíritu Santo? Where is the Holy Spirit taking us? A las aguas profundas. To the deepest waters. Solo en las aguas profundas Only dejas in the de tú deepest tener waters. control de tu persona. You stop having control of your person. Si todavía tú controlas You tu still voluntad, control your will. no te estás santificando. You are not being Hasta donde Dios te sanctified quiere llevar up to todavía. where God wants to take you. Tienes que aprender a You have vivir to en la learn vida to del live Espíritu, the life of the donde Spirit, tú ya no where controlas you tu don't voluntad. control your Como will digo, any longer. sabes que tienes You know voluntad, you have a pero en will, todo la but in sometes. everything you submit Tienes it. voluntad, pero You la have a sometes. will, but you Voluntad submit y it. la Will, but sometes. submit it. Empezamos a We flotar begin to float en esas aguas. in those waters. Pero es que me duele, ¿no? But it hurts. Hermanos míos, Brethren, en Hebreos dice in Hebrews it que la says disciplina duele. that discipline hurts. Es la única manera de enderezar lo It's the torcido. only way to fix that Si which is no te crooked. duele es If porque it doesn't hurt, no it's te están because enderezando. you're not being straightened. Duele, It hurts. pero es el bien que But it's necesitamos. the good that we Hermano, need. yo quiero, Brethren, ya no tengo papá físico ahora. he doesn't have his physical Pero yo le father any pido a longer, Dios but que I me ask the discipline, Lord to discipline me. Le ruego que me discipline, Begs the Lord to discipline porque him. yo no quiero ser un Because bastardo. I do not want to be fatherless. No quiero ser un corrupto. I do not want to be corrupt. No quiero encubrir I do inmundicia. not want to cover filth. No quiero encubrir I don't want to inmundicia. cover filth. No quiero estar pensando mal I de don't la wanna gente. Ese es think bad of cómo vive la people. gente, son That's decisiones de How the ellos. people live is their ¿Por qué tengo que decision. ensuciar Why mi do I mente have por to make causa my de mind otros? filthy because of them? Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, a donde nos está llevando el Espíritu Where the Santo Holy es la Spirit is pregunta, las taking aguas. us is Ok, the waters. ¿en dónde se mueve el Espíritu? where does the Holy Spirit move? En la abundancia de In las the abundance aguas. of the waters. ¿Para qué nos está llevando ahí? Why is He taking us there? Para lavarnos To wash us de toda la inmundicia. from all filth. Oiga bien lo que le voy a Listen well decir. to what I'm going to tell you. Para quitar To take away lo muy pegado a nosotros. that which is Usted stuck que to limpia us. sus, You sus who trastes, por clean ejemplo, your donde dishes, cocinan for con example, the ones grasa, that cook se pega la with grasa ahí, grease, ¿verdad? The grease gets attached. Y uno quiere limpiar And you want y to no le clean, pone los and you don't put químicos the necesarios para remover la necessary grasa, chemicals to solo remove the grease. ensucia el trapo You only y hasta dirty se raya esa cosa. the cloth, and even queda that thing peor. is worse. Así es la This is inmundicia how filthiness is. cuando no se When limpian we don't las clean vidas. it, the lives, No se pueden limpiar sin they palabra, cannot hermano. cleanse themselves without the word of Tiene God. que ser una It palabra has to be abundante, abundance of word, muy abundante. much abundance of it. La iglesia no The debe tener church sed. should not be thirsty. No debe tener sed. Should not be thirsty. Y oiga bien esto. And listen well. Cuando el cuerpo de Cristo When the body of Christ no se sacia de la is palabra, not full of the les da word, sed. they are thirsty. ¿Y sabe dónde van? And you know where they go? Al mundo, To the world. a satisfacer To sus satisfy deseos the desires. bajos. Lowly Por eso veo a los desires. creyentes You haciendo see toda esa believers inmundicia, doing all porque those tienen things sed because they're thirsty. y piensan que And they satisfacer lo think inmundo that se les va satisfying a the evil, quitar that thirst is gonna go away. y se van a quedar And felices, they're gonna be happy. Van a quedar peor. But it's gonna be worse. más sucios, More filthy. más sedientos, More thirsty. más pecado, More dicen, para que me sin. sienta They mejor. say, so I Cuando se feel dan cuenta better están when they totalmente en realize ese hoyo. they're completely in that thing. Lo único que The quita la only sed thing that takes verdaderamente, away thirst la completely sed de pecar, is lack of es la sin. palabra Is abundante. the abundance word of Lo único que the quita only la sed thing that takes away the thirst
de pecar. of sinning. Es la palabra de Is the Dios word of abundante. God abundant. Por eso le dijo This is Jesús a la why Jesus samaritana, told the si Samaritan sigues tomando woman, de esta if you agua, continue drinking of volverás this a water, tener you will sed. be thirsty again. Pero si me pidieres, yo But te if you daría ask una me, agua I'll give diferente, you a water that is different. que te quitaría esa That sed will de remove pecar. that Ya thirsty. tenía 6 maridos. She had Y si 6 Jesús no llega, hubiera husbands. tenido 100, If hermano. Jesus hadn't arrived, she would have had Porque ese 100. pecado nunca Because quita that la sed. sin never takes away her thirst. Tal vez este me va a hacer Maybe feliz. this El will make me siguiente. happy. Maybe the No. next. No. El pecado nunca The sin satisface. never satisfies. Lo que What satisface, satisfies? verdaderamente satisface y quita la sed de satisfies and pecar, takes away the es thirst la of sin, abundancia de is la the palabra de abundance Dios. of the word of God. Abundancia The abundance del Espíritu. of the Holy Spirit. Eso es lo que te hace feliz. This is what makes you Te happy. prospera, It hermano. prospers you. No necesitas You don't cosas. need things. Él mismo He himself nos llena y nos fills us satisface. and satisfies. ¿Por qué? Why? ¿Dónde estoy, Jesús? Dijimos, o dice la palabra, The word says, que Él nos está llevando para limpiarnos de it's esa taking inmundicia us to cleanse us from that filth y echarnos tanta agua and put so much Tanta water, agua, so tanta much agua. water, so much hasta que llegue a despegarse eso. until that separates from us. Hasta que tu mente Until your entienda que te mind está destruyendo eso. understands that it is destroying Hasta you. que te revelen Until he reveals to que eso es la you destrucción de that tu that is ser. the destruction of your Cuando eso being. pase, When that happens, Vas a you're despertar going to wake up. y vas a decir, You're going to wow. say, wow. Hasta entonces Until podrás then, aborrecer will you be able to hate a eso que te destruye. that which destroys you? Pero eso tiene que ser abundante But that has palabra. to be abundant word. Mucha palabra, Much mucha word, palabra. much word. Hasta que llegues a hacer una Until vida you que will learn to aborrezca be la a maldad. life that hates evil. Entonces estarás Then libre. you will be free. Estarás libre You'll para be hacer el free bien. to do good. Para no estar cambiante To not todos los change días de tu vida. Every day of your life. Hermanos amados, Brethren, el Señor dice en su the Lord palabra says in His Word que Él nos da palabra viva. that He gives us living Word. Viva significa que Living meaning está viva, that it's alive. que actúa, que that hace it acts, cosas. that it does things. Si no estuviera viva, ¿para If qué it wasn't queremos eso? alive, why do we want it? Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Vaya ahí conmigo, por favor. Please come to it. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? What does the Word of God do? Hermano mío, Brethren, no hay nada en tu there's interior nothing inside que of quede you escondido a la that is palabra. hidden from the Todo Word. es abierto, Everything is a la open palabra. to the Word. pero observa, But observe, nosotros somos conscientes que we are tenemos conscious cosas no that we have correctas, things that are not correct, pero no sabemos cómo but arreglarlas. we don't know how to fix it. Pero Dios sí. But God does. Entonces Dios nos da una palabra And God gives us para a word arreglar esa parte to que está fix dañada that en thing that is nosotros. harmed in us. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Tomar la palabra Take the Word y quedármela. and keep it. Y agárrala tan fuerte, And you grab it so hard, que tiene que recorrer that it has to go through todo nuestro ser. all of our being. ¿Dónde empieza a Where operar does la palabra the de Word Dios? begin to operate? En nuestra mente, In our mind, nuestro espíritu. our spirit. Dios es espíritu y God nuestra, is su spirit. palabra es He espíritu. gives us His Word. Agarras la palabra en You tu grab the espíritu. Word of God in your spirit. ¿Y qué dice Dios que hagamos con And ella? what does God tell En us nuestro to do espíritu. in our Medítala spirit? Meditate de on it día day y de noche. and night.
Nosotros entendemos eso We con nuestra understand mente. this with our mind. Sabemos que Dios We dice eso. know that God says this. Pero alguien que quiere But obtener someone that wants to obtain que esta palabra sea that this vivificada word be alive debe obedecer tal must como está obey it escrito. as it's written. Porque si no hace Because lo if que they don't dice do ahí, what it says there, no espere los don't resultados. expect the results. No va a ser eficaz. It won't La be palabra es efficient. eficaz. The El que word no es eficaz es efficient. el que The la one está that's not ejecutando. efficient is the one executing it. Cuando uno When no hace the lo que person dice doesn't do que what it hagamos, says for us la to palabra do, no se the vivifica en word is not nosotros. made alive in us. Y por eso And hay this is maldad, why there's hay evil, inmundicia. there's filthiness, Porque no somos because we santificados are not por la sanctified palabra. by the word. La palabra hace un The trabajo word tan poderoso, does such powerful pero tenemos work, que hacer la but we porción, la have parte to de do nosotros. our part Hacer lo que Él to dice. do what he Medita en mi says. palabra día Meditate y on my noche. word day and night. Y no te desvíes And don't go de ella ni a derecha ni a to the izquierda. right or to the left. Y mira que te mando And que look te that I esfuerces en command eso you and to strengthen yourself in it. para que seas So that prosperado. you are prospered. Oye, Listen, para que seas prosperado so en you are todo lo que prospered estás in haciendo. everything you do. Pero ¿quién está prosperando? But who is prospering? No dinero, hermano. Not El dinero money. está bien, pero no That es money is eso. good, but it's Lo not que Dios about tiene interés es that. prosperarnos What a nosotros. prospered us. Dios no ama el dinero. God doesn't love Dios te the ama a money. ti. He loves you. Y quiere que tú y And yo he nos wants parezcamos you a and Él, I hermano. to be like him. Hay gente que tiene mucho There's dinero, pero people no se that have parecen much a money, Él. But they don't look like Jesus. Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. To look like him. Y para llegar a eso, And for that to tenemos happen, que ser we need to vivificados. be made alive. Y solo si And obedecemos, only if we obey. tal como está escrito. Just as is written. Medita en mi palabra de día y de Meditate on noche. my word day and night. ¿Cuál es el área que nos What está is the haciendo daño, area that hermano? is harming Tú us? sabes cuál es You la know mía. which Cada one uno it is. tiene áreas que Every single tiene one que of us has it santificar. that we have to sanctify. Cuando nos referimos a When santificar, we sanctify, me estoy refiriendo I mean, que estamos desobedeciendo we la are palabra de Dios en disobeying esa the word área. of God in that area. Por eso surgen las This acciones is why the bad incorrectas. actions come Por up. eso hay resultados This is why the incorrectos. results that are incorrect come up. Porque no hay Because obediencia. there's no obedience. Está haciendo lo que quiere, They're no lo que doing Dios what they dice. want, not what God said. Por eso no hay This santificación, is why hermano. there's no sanctification. Y tiene que haber And there santificación. has to be sanctification. Por tu bien, por mi For bien. your good, for Hermano, my good. la Brethren, verdad- the truth, Yo les amo. I love you. Yes, Jesus. Y quiero, por favor, que And ustedes I want se eleven, that you hermano. elevate, Que se eleven that you elevate a la vida del to Espíritu. the life of the Spirit. Es otra vida, hermanos. It's a different life, brother. Es una vida diferente. It's a different Diferente de life. resentimiento. De, hermano, eso ya, It doesn't have ya no tiene resentment, ni hate. chiste esa cosa. That is not even present anymore. No. No. Tenemos que ir hacia arriba, We hermano have to mío. go up, brethren. Ya ni sé qué le estaba diciendo, hermano. La palabra entonces The word then está viva. is alive. Pero ¿quién la tiene que But vivificar? who has to make it alive? Oiga bien, Listen ¿quién well. la tiene Who que has to vivificar? make it alive? Dios. We, us. Dios nos la da. God Ahí gives está. it to us. ¿Cómo se vivifica la palabra? How is the word Haciendo made tal alive? como dice. Doing just as it Se says. vivifica en la Made medida alive que in se the hace measure lo que está that you escrito, do hermano. what is written. Ahí hay palabra There's poderosa. word powerful. Hay palabra, hermano There's mío, que da word, vida y brother. tiene poder. It gives you life, it has power. Mientras no hay obediencia, As long as there's la no palabra está obedience, muerta. the word is dead. La persona sigue The haciendo lo person mismo. continues doing the bad thing. Sigue actuando igual. Continues acting the same. La palabra está The muerta word is dead porque no obedece. because they don't obey. ¿Cómo How puede llegar a ser la palabra de Dios can the word of God become viva y eficaz made alive en todo and nuestro ser? efficient in all of our being? Eso es lo que todos necesitamos. That is what we all Todos los días need. escuchamos las palabras de Dios. We all hear it. Pero la pregunta ahora, ¿cómo va a The ser question is, vivificada la how palabra de Dios en mi will the vida? word of God En be todo mi ser, en mi made espíritu, alive mi in alma, all mi of my corazón, mi being, cuerpo? spirit, soul, and body? Solo Only si hacemos if we do tal como está escrito. just as it's Mira, written. hermano mío, Look, brethren,
Lo que usted está escuchando what hoy you are hearing today es para gente seria, is for serious people, para gente que asume for people that assume responsabilidad en esto, responsibility in this, que no esperan que Dios le that they resuelva don't todo, expect God to resolve sino que se everything. tiene que hacer un equipo con Él. It is a team with Yo te doy God. mi palabra y tú He obedeces. gives us His word and we obey. Vamos a trabajar juntos. We will work Vamos a together. vencer We juntos. will overcome together. Todo lo que te hace daño, vamos a Everything vencerlo that hurts juntos. you, we Yo will te doy mi overcome it palabra together. I give y you my word, comprométete tú and you a obedecerla compromise como está escrito. to obey it as it's written. Y su palabra And His word será vivificada will be en made tu espíritu, alive in your en tu spirit, alma, en tu in your corazón y en tu soul, cuerpo. in your heart and your body. Entonces, And tu ser then estará your being restaurado will be restored a la naturaleza de Dios. to the nature of God. Hace 8 días, 8 days el ago, Espíritu Santo me the dio eso Holy que le dije. Spirit gave me what I told you, Dile a tu esposa que te Tell traiga your wife una libreta to nueva. bring a new Y escribe. notebook and write Todo lo que hago, everything I sea de do, palabra o de whether hecho, worded or lo hago en deed, el nombre I do para in la the- gloria de nuestro Señor Jesucristo, for the glory of God the dándole Father, gloria a Dios por medio de Él. giving glory to Todo lo God que through hago. Him. Everything I do. ¿Qué mira usted en What esa do you palabra? see in that word? ¿Qué cree que está haciendo What do you Dios think conmigo God hoy? is doing with me? Está sometiendo He's submitting todo mi ser, everything, no all solo of mi my voluntad, being, not pero mi just my will, pensar, my thoughts, la voluntad, my will, los deseos, my desires, las acciones, my actions, las palabras, my las words, miradas, my todo, thoughts, hermano. everything, Todo lo que hagas de everything palabra you hecho, do in word hazlo or en el deed, nombre. do it in the Yo no name puedo of voltear a ver a una Jesus. persona I con cannot look at a pensamientos person with sucios bad y decir que lo estoy thoughts haciendo en and el say, nombre de I'm doing Jesús. that in the name of Jesus. No puedo hacer eso. I cannot Yo no do puedo that. maldecir a una persona en mi corazón y decir que lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. ¿Qué ¿Qué es eso? Eso es santificación. Una sola palabra, un verso suficiente para enderezar todo lo torcido que he estado toda mi vida. Si obedezco eso, mi vida se endereza ahí mismo. No tengo que pasar 1000 años para enderezarme. Por eso me dijo, This is escríbela. why he said, write it. Tenla aquí. Have it right here. Cuando te levantas, When you get up, te acuestas, cuando When you te lay quieras, down, tenla wherever you aquí. are, have it right Estás here. solo, When you're tenla by aquí. yourself, have it right here. Que la palabra se That haga the viva en tu word espíritu, be se haga alive viva en tu in your alma, viva en spirit, tu in your corazón y soul, viva en in tu your heart, cuerpo. and in your body. Hasta que llega el momento Until the que la moment palabra arrives misma that está the word of God operante itself en is nuestro ser. operating in Ya the ni being. siquiera somos nosotros, es la It's not palabra us, viva it's the word of la God que alive. hace las The acciones. one Es that el does verbo, the action, es the verb Jesús. is Jesus. Es el verbo. It's the verb. Tenemos que llegar ahí. We have hermanos. to arrive there. Llegue, Arrive. lleguemos. Let's Lleguemos, arrive. mis hermanos amados. Porque el Señor quiere. Because God wants to. ¿Sabes, hermano, You cuánto know, nos brother, anhela? how He desires. ¿Tú sabes cuánto Dios te You know quiere, how hermano? much God loves you. Que te ha dado su espíritu. He's giving you His Que vive Spirit. contigo, He vivo lives dentro with de you, ti, lives inside para of librarnos you, de toda to esa deliver impureza. us from all this filth. Porque el Espíritu Because the Holy va a presentar a la Spirit iglesia will present the church. irreprensible. Es mucho, dirá usted, It's much, pero I no know, para el Espíritu. but not for the Spirit. Presentar a una iglesia To gloriosa. present a glorious ¿Qué significa church. gloriosa? What does it mean, glorious? Una iglesia que A solo church hace el that bien. only does good. Esa es una iglesia That is a gloriosa. church that is glorious. Que no tiene mancha, que no hace lo inmundo, que no toca lo inmundo. Oh, eso es una iglesia gloriosa. That's a church that is glorious. Porque tiene que ser de la misma Because it has to naturaleza be de su from the amado. same nature of His Jesús aborreció la beloved. maldad, la iglesia también, el Espíritu Jesus aborrece hated la the evil. maldad. The church hates the evil. Se hacen de la misma They naturaleza. become from the same nature. Y la palabra se vivifica en And the ellos. word is made alive in them. Debemos aprovechar el tiempo, We hermanos, must aún take advantage of the time. mientras Dios nos da ese
oportunidad Well, God gives us the opportunity para cambiar cada to área. change each area. En las áreas que estamos In dañados the areas that we are harmed, es por desobediencia it's que because nosotros of tenemos. disobedience that we Y have. ya nos acostumbramos a And we've vivir gotten así. accustomed to living Cuando like Dios this. metió al pueblo de Israel a la tierra Brought the prometida, people of Israel to the Dios les promised dio land. órdenes. He gave them orders. destruyan a Destroy todos los moradores que están en la all tierra. the Esa fue la inhabitants there. orden. That was the order. Todos, All of them. absolutamente todos. Absolutely all. ¿Pero qué hicieron? But what did they do? Entraron, They entered, pero no los destruyeron. but they didn't destroy them. ¿Quién los tenía que destruir? ¿Dios o Who had to ellos? destroy them, God or them? ¡Destrúyanlos! Destroy them. Porque eran enemigos de Dios. Because they were enemies of ¿Qué God. cree que es eso What do que you usted y think? yo tenemos inmundo? That filthiness that you and I Son have. enemigos de Dios They're y deben enemies of ser God, and they have to destruidos. be destroyed. Tienen que ser They have destruidos, to be hermanos. destroyed, brethren. Porque si no los destruyen, Because if we don't destroy them, Dios les dijo a ellos, God told them, los voy a dejar ahí I will allow them to stay. para que sean espinas en sus costados So they are like por thorns desobedecer. for you because you ¿Por qué disobeyed. toleramos lo que- Why do we lo que- tolerate, brethren? ¿Por qué Why do we toleramos tolerate lo incorrecto? the incorrect thing? ¿Está bien? Is it right? ¿Está bien desobedecer a Is it Dios? right to disobey God? Nunca va a estar bien It desobedecer a will Dios. never be right to disobey God. Tenemos que We have to aprender learn. en toda área que no In está every santificada. area that is not Estamos sanctified, deshonrando a we are Dios. dishonoring Estamos God. haciendo lo We are contrario a lo doing que the Dios nos contrary manda. to what God tells us. Y por eso hay And this is resultados why there's results que no son los que Dios that are quiere. not what God wants. Esos no son los They resultados are que Dios not the quiere. results God wants. Mire, hermano mío, Look, brethren, Dios nos da la oportunidad de un hermoso día. God gives us Pero the opportunity tenemos of a que beautiful cambiar day, esto. but we have to change this. Usted dice que quiere ser la You esposa. say you want to be the bride El of Christ. Espíritu Santo y The la Holy esposa dicen a Spirit Jesús, and the bride venga. say, Jesus, come. Pero hermano mío, But brethren, tienes que pagar el you have precio. to pay the price. Lo tienes que You pagar, have to hermano. pay it. No esperes que solo lo haga el Espíritu. No lo va a hacer. Don't expect Si just tú the no Holy lo Spirit haces, to Él do it no lo all. va a hacer. If you don't do it, He's not going to do it. Tiene que haber compromiso. There has to be a compromise. Hermano mío, Brethren, asume tu deber. assume your responsibility. No esperes que todo te lo hagan. Don't expect for everything to be done for you. Mira, hermano, Look, brethren, los pactos the no los covenants, debemos hacer rápido y we a la shouldn't do ligera, them fast. porque a veces se hacen por Because emociones, sometimes they're done by sin emotions. comprender lo peligroso que puede ser hacer uno. Without comprehending the danger of it. Pero si verdaderamente tú But if amas a truthfully Jesús, you love Jesus, de verdad lo amas, truthfully you love y por Him, amor a and Él, because of love for Him, harías you would do ese pacto con Él that covenant with hasta Him destruir a cada uno de tus enemigos. until destroying every single que one of están your dentro de enemies ti. that are inside of you. Piénsalo bien, Think of it well, porque Dios es fiel. because God is faithful. Mira, hermano, cómo nos quitan la Look, voluntad. brethren, how the will is Tan removed. simple, hermano. So simple. Estaba, cuando el Señor me estaba mostrando esa When the cosa, Lord was después revealing this me to puse me, a leer y a hacer cosas. later I read and things, Y vino una idea a mi and mente. an idea came to my Voy a tomar mind. agua. Go drink water. ¿Por qué voy a ir a tomar agua? Why do I have to go drink water? No tengo sed. I'm not thirsty. Nomás por... Just because. Voy a comer. Nomás comiste Go un... eat.
¿Ah, no? Nosotros tenemos que entender ya estos puntos. We have to understand this point. No puedes moverte por una idea You de cannot un move demonio, by an hermano. idea of the demon, brethren. Nos quita del centro de lo It que estamos takes away enfocando. from the center that we're doing. Look, No, no. tiene que ser It firme. needs to be Tú firm. estás hablando con Dios. You're ¿Cómo te va a ir talking to a God. mandar a tomar How agua? can you go and drink water? Le dije, no, I said no voy a tomar hasta I mañana will not después del drink water servicio. Le dije. until tomorrow after the service. ¿Qué pasó cuando dije eso? What happens when Se I fue. said that? It left. Ya no me volvió a decir It nada. didn't say anything anymore. Porque decidí. Because I decided. Pero si no decido, But if I don't decide, ahí hubiera estado. it would have been there. Mira, tienes hambre. Look, you're hungry. Uy, también te da sed. Oh, Tal vez you're thirsty too, maybe? hubiera estado I batallando would have con been esa inmundicia battling ahí. with that thing. El Señor me dijo, The decidan y Lord said, decidan una decide sola and vez. decide once. Decídanlo para siempre. Decide it forever. Para que no estés decidiendo cada So you're día not sobre lo deciding mismo. every day the same thing. Una sola vez. Once. ¿Sabes qué va a pasar? You know what's going to happen? Tu vida va a tener valor. Your life will have value. Tú mismo te vas a You sorprender yourself will be surprised del valor que te trae of la the value palabra, that the word brings del to poder you, que te da el the power Espíritu. that the Holy Spirit gives to you. Te vas a You'll maravillar. be marveled. Te vas a dar cuenta. And you'll ¿Cuánto hemos realize desperdiciado how el much we've tiempo? wasted our time. Decida una sola vez. Se lo voy a leer tal como me lo dio. I'll tell it to you as the Lord gave it to me. Aprendamos a aprovechar el tiempo Let's learn que to aún take nos advantage da of time para cambiar una por una To cada change área one by en la one que hemos the area deshonrado a that we have Dios. dishonored God. Y su palabra está And viva. His word is alive. Veamos dónde le hemos Let's estado see desobedeciendo where we have disobeyed conscientemente y nos hemos Consciously, dejado we have dominar allowed de ourselves to be muchas dominated cosas by many things incorrectas que Incorrect. no nos convienen that are not good a nosotros ni le for convienen a la us, esposa del nor good Cordero. for the bride of Christ. Ella debe aprender a She vivificar has to learn to make alive cada una de esas áreas every muertas, quiero one decir, of en las que those está dead areas desobedeciendo in which they are a disobeying Dios, a la God, palabra. the word. Debe aprender a They must vivificar learn cada to una de make esas them áreas alive, each one of those donde ha areas estado desobedeciendo where they have disobeyed, y decidir and decide obedecer. to obey. No deje un área muerta. Don't leave a dead Sin area decidir. without deciding. Diga, Say, no voy a volver a I hacer will esto. not do this again. Nunca más. Never again. Si lo hace, If you do it, el Señor lo va a respaldar. the Lord will back you up. Pero no sea del que dice una But cosa don't be ahorita the y al one that ratito says one thing cambia. now and later changes. Esto lo tiene que hacer una This you sola have vez y to para do it siempre. once and forever. No esté jugando con eso. Don't play with it. Se tiene que morir eso. It has to die. Y tiene que vivir eso para Dios. And that has to live for God. Esa área, ese That cuerpo, area, lo that dañado body, tiene que vivir para Dios. Harmed has to live Tiene for que morir God. lo que le está dañando. What is harming has Dice, to die. y decidir obedecer para siempre una sola vez la To palabra de decide to Dios. obey forever Y the el word of Espíritu God, and the Santo Holy Spirit nos liberará de will set toda la us free inmundicia from que, all nos the co- filth que no nos That is conviene not good for en us. cada una de esas áreas Each en one nuestra of vida those areas in our interna lives internally y externa. and externally. Hay acciones que suceden There's en el actions interior that de happen nosotros, inside of pensares, us, thoughts, decisiones, deseos, Decisions, desires, pero hay acciones but there's externas. actions external. El Espíritu Santo The Holy va a Spirit ayudarnos a will help santificar. us. Dios dice a cada uno de nosotros como God sus tells each hijos, one of us as el his que esté children, santo, que se the one that is santifique, holy, sanctify himself more. paz. Hace 8 días hablamos de 8 days santificación. ago, we spoke of Hoy han pasado 8 sanctification. días. Today, ¿Ha habido 8 alguna days later, santificación en su has there vida? been sanctification in your life? Yes. ¿Sí? ¿Usted es testigo de que ha I habido? go witness that there has santificación. been sanctification. Gloria a Dios. Glory to God. Pues
Pues si no ha habido, if there hasn't been, en los que no ha habido, in those that hasn't been, santifique, hermano. sanctify, Esa es la brethren. voluntad de Dios. It's the word of God. Santifique Sanctify aquello que lo deshonra, that which que deshonra a dishonors Dios. God. Santifíquelo. Sanctify it. Honre a Dios. Honor God. Necesario de desobedecer. In Honre a those areas of Dios. disobedience, Haga lo honor que dice God. Dios. Do what He says. Y le traerá gloria. And He will bring you En su glory. próximo servicio traerá In the gloria. next service, you'll have glory. Obra del Espíritu en su vida. Glory of the Spirit in your Presentándose life, ante Dios, presenting yourself liberado before God, set de free toda esa of inmundicia. all that filth. Porque la palabra Because lo the habrá word liberado will para, have set porque you es poderosa. free, because it's powerful. El Espíritu Santo, mis The Holy hermanos, Spirit, brethren, Jesús dijo, yo no los Jesus juzgo, said, I don't judge you. pero mi palabra los My juzgará en aquel word día. will judge you on that day. ¿Cuál es la palabra que nos va What a is the llamar a word cuentas? that He will call us into account? Oiga bien, Listen well. toda la palabra All que the hemos word that we desobedecido have conscientemente disobeyed consciously, va a saltar y He will yo te jump. dije, And I told you, yo te dije, I told y you, tú hiciste lo que and you quisiste. did what you wanted. Yo te dije y tú I hiciste lo told que you, and quisiste. you did Yo what te you lo mostré en wanted. sueños, te I lo showed mostré it to aquí, te you hablé in aquí, dreams, te I hablé showed allá it to you y tú here. no I spoke to you quisiste. here and then you didn't want Ese to. día vendrá. That day will come. Para que no haya dolores So ni that there's no lamentos. pain or lament. Ahora Now, haga morir todo lo inmundo. make that which Una is por una. bad to die Una one por by una, one, hermano. one by one. Acabe con eso. End it. Usted tiene que ser como quiere You ser. have to be like you want to be. Como un chamuco le dice que sea. How can hermano. a devil tell you how to be? Es por demás que hablemos tanto. It's not good to talk so much. Dejemos que nuestros hechos griten. We need to allow our actions to shout Estamos obedeciendo a that we are Dios. obeying God. Y si lo amamos, And if we love Him, entonces obedeceremos then su we will bendita obey palabra. His blessed word. Y con ella nos And with santifica. it we will be sanctified. Cuando hablamos de When we Dios, speak of God, no nos santifica it doesn't sanctify us por el hablar mucho de Dios. for talking much of God. No santifica nada. It doesn't sanctify El anything. hecho que hable toda The su fact vida that hablando you de talk Dios all your no life está about santo. God, it doesn't do it. Lo que What santifica una vida sanctifies a life es cuando obedece. is when they obey La palabra, la the palabra, word, the la word, palabra. the word. Mire, Look, muchos many quieren justificar want to justify su desobediencia a their lack Dios of obedience hablando to de God, Dios. speaking of God. Pensando que porque Thinking hablan that mucho de Dios, because they speak eso va a estar much of complacido God, Dios. God will be Nunca va a estar pleased. complacido God will never be con todo lo que pleased está inmundo with all en that is nosotros. evil in Nunca va a us. estar He will never complacido be Dios con toda esa pleased with desobediencia all que that tenemos. disobedience that No we será have. así. It will not be so. No pongamos pretextos. Don't have Si hay excuses. desobediencia, eso If se there's debe arreglar. disobedience, we need to fix it. Porque si no se arregla. Because if we don't fix it, Talking, talking, talking. Piensan que Dios se va a they think impresionar that con God eso. will be impressed by Lo it. único que a The Dios le only thing that impresiona impresses son los God actos. is the action. Las acciones en The obediencia a la actions palabra, in eso es lo que obedience. dijo. That, Este es mi hijo He amado. says, this is my beloved son. No cuánto habla, Not how much they speak, sino cuánto obedece. but how much they obey. Eso, hermanos, That, brethren, es lo que nos is santifica. what sanctifies us. Estamos cerca, And we are close. cerca de algo We are close to que something tus ojos se van a that your maravillar. eyes will be Y marveled. yo no entiendo I don't todavía, understand yet, pero es algo. but it's something. Te recomiendo que I te recommend pongas en to el you punto de that you come nivel. to the point and Santifícate. sanctify ¿Sabes yourself. qué le dijo el Señor a Josué? You know what the Lord told Santifícalos. Joshua? Sanctify them. Santifícalos para que vean mi Sanctify gloria. them so they see my glory. Santifíquese, hermano, Sanctify yourself, brethren, para que vean la gloria. so you see the La glory. gloria de The Jesús. glory of Jesus. Termino. I end.
¿Cuál es la manera correcta de estar ante Dios What is cuando the Él nos correct habla? way to be before God when He speaks to us? Mirad bien lo que oís. Look well what you hear. Medita día y noche en su palabra. Meditate day and night in His word. Es su mandato. It's His command. Pero tú decides cómo But hacerlo. you decide how to do it. Lo que hagas es lo que What you tendrás. do is what you will have. Someter nuestra voluntad a la de Submit our Dios. will to God's. Primero oímos, We first hear, luego meditamos. then we meditate. Tercero, nos sometemos a we la voluntad de submit Dios. to the will of God. Cuarto, Fourth, creemos we believe. con nuestro corazón. Obviamente our tiene que estar heart. limpio de maldad. Obviously needs to be clean from Creemos evil. la palabra We de believe Dios the word of en God nuestro corazón. in our heart. Y en el corazón And in the heart es donde adquiere el poder is la when palabra. the word acquires power. En Proverbios dice, Proverbs says, sobre toda cosa guardada, above all things, guarda tu corazón, guard your heart, porque de él mana la vida. because from it life flows. Guárdalo de envidia, Guard it from envy, guárdalo de Guard it deseos from- inmundos. evil desires. Jóvenes, Young people, oren por sus parejas. pray for your No se metan en spouses. eso, todavía no es su tiempo. Don't go Para los into que no están that en su tiempo, pero still. los que ya For están those también, of que you lo, that yo are estoy not in orando your por time ustedes yet, que ya I'm están en praying su for the tiempo de ones that are in casarse. their time. Pero los que no están, no But se the ones metan that en are eso not, todavía. don't go into it Se les yet. ensucia el corazón. Because your heart gets dirty. Todavía no es hora. It's not time yet. Pero nosotros, los que ya estamos en otro punto, But us that are in another Dice, level, it says, sobre toda cosa guardada, above all things guarded. lo más valioso que tú The tengas, most valuable tu that carro, you have, your car, tu casa, your house, tal vez tu negocio. maybe your business. Cuando pierdes eso, ¿te duele? When that is lost, does it hurt? ¿Te hace llorar? Does it make you cry? Hay algo más valioso que Is eso. there is something more valuable than that? Más que eso. More than that. Es tu corazón. Is your heart. Si lo cuidares, If you take care como of el it, Señor dice, as the Lord says, y no lo dejares que se contaminare and con you don't nada allow inmundo, it to get tú verías contaminated, la gloria de Dios así. you will Mira, see the glory of God like this. tú pides y You recibes. ask and you receive. Porque el punto donde Because se the realizan point las cosas, where the things are el realized, intercambio de lo invisible a the lo visible, interchange of the es un corazón invisible to limpio. visible is a clean un heart. corazón limpio A puede clean creer. heart can Un believe. corazón sucio, A dirty heart, aunque eran los más ungidos, no pueden even if they're creer. the most anointed, they cannot believe. No vale la pena orar por una persona. It's worthless to Su pray for corazón a está person inmundo. that their heart is No va a dirty. creer. They're not going to believe. No puede creer. They can't believe. Pero si el corazón está But if the limpio, heart is clean, es una delicia it's a delight orar. to pray. Porque pasan las cosas Because ahí things mismo. happen right there. Todo es posible. Everything is Para el que possible puede creer. for the one that can believe. Todo es posible. Everything is possible. Pero uno tiene que ser responsable. But we have hermano. to be No responsible, puedes meter a tu brethren. corazón You que si cannot alguien se molestó ya allow estás your odiando. heart No, to- no, 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 hermano. Allowed to hate. No. 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 Sobre todo lo que tienes, tú Above tienes que all that you have, apreciar you más need tu to corazón que lo que appreciate your tienes. Above what No you have. desperdicies ni maltrates la creación. Don't Úsala correctamente. be careless with the creation. Use Pero it sobre correctly. eso, But dale above valor that, al corazón. give No more lo value to ensucies, your hermano heart. Don't mío. get it dirty, Porque de ahí van brethren. a ser todo lo que Because tú from anhelas de it, Dios. Everything that you desire from God will come from. Puedes creerle a Dios. Can you believe Y Dios God? puede obrar That God maravillas can en do tu favor. marvelous things En tu favor. in your favor. Y si Dios está con And if nosotros, God is with us, hermano mío, es una brethren, maravilla. it's a El marvelous corazón. thing. The Cuida, heart. cuidemos el Take corazón. care of the heart. Luego dice, ¿ya cuidaste el corazón? You take Dice care of the heart. en 2 Corintios 2 4:13, Corinthians 4:13. ya creí. I believe. ¿Qué debo hacer? What must I do? Ya creí, no tengo I duda. believe, no doubt. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, But having the same spirit of conforme faith, está escrito,
As is written, creí, I believed, por tanto hablé. therefore I spoke. Nadie debería No one hablar. should speak. Nadie debería hablar No one should speak que cree that si believes tiene duda en su if they have corazón. doubt in their heart. Es un error. It's a mistake. Es un error It's a mistake hablar to speak de algo que nosotros tenemos of something conciencia that we are que conscious, tenemos duda. that we have doubt. Por eso no pasa. This is why it doesn't happen. Los corazones no están preparados The para hearts ver are la not gloria de prepared Dios. to see the glory of God. Tiene que haber una There has santificación. to be a hermano. sanctification. El corazón tiene que estar limpio The heart siempre has to be clean always, para que Dios fluya. so that God Y cuando el flows. corazón está And when the limpio, heart is clean, entonces puede hablar. then Creí. ¿Con qué I se cree? believe. What do you believe Con el with? corazón. With the heart. Por tanto, Therefore, hablé. I Ahí spoke. es Right cuando se there desata el poder. is when the power is unleashed. Creí, por tanto hablé. ¡Pum! I believe, therefore I spoke. Y en Marcos dice, todo lo Mark que says, pidieres orando, everything you ask, Creed. pray, believe que lo that you recibiréis receive it, y os vendrá. and it will come. ¿Cómo puede ser eso? How can that be? Vivifícalo en tu ser, Make it alive in your being, tu espíritu. your spirit. Acepta que Dios es Accept poderoso that en God tu is alma. powerful in your soul. Limpia tu corazón. Cleanse your heart. Humíllate ante Él. Humble yourself Pídele before perdón Him. si hemos Ask dudado. Him forgiveness. Porque Dios es Because todopoderoso. God is all ¿Sabes? powerful. Lo hemos deshonrado. We've La verdad no se me dishonored ofenda, Him, pero truthfully. sí lo hemos We've deshonrado dishonored Him muchas veces. much times. Pero queremos honrarlo. But we want to honor Him. Para eso nos está This is llevando. why He's taking Dios us quiere there. glorificar He su wants to glorify persona His en la vida person de cada uno de in nosotros. each one of our lives. Le recomiendo, le suplico, I recommend en el to nombre you, del Señor, hermano, in the name of Jesus, santifiquémonos. let's sanctify El que esté ourselves. santo, que se He santifique who is más. holy, sanctify him some more. Significa, Meaning, obedezca en esa área obey in that area que ha estado desobedeciendo a Dios. that you've been disobeying God. No vaya a venir de aquí 8 días Don't come 8 days from now con la misma with the desobediencia. same disobedience. Venga santificado. Come sanctify. Dígale a Dios Tell God que ya lo obedeció en that esa you área. obeyed him in that area. Dile, Señor, ahora necesito que me Say, ayude Lord, acá now I y need help in santifíquela. this area. Y Sanctify it. sin darse mucho esfuerzo, el Señor And without logrará much strength, vencer a todos The sus Lord enemigos will help you overcome en all su your interior. enemies Vamos a inside orar, of you. hermanos Let's míos. pray.